Bueno, muy buenos días. Saludamos también a aquellos que están en línea, a Cindy Brun en Montería, a David, a Andrea en Nueva York. Saludamos también a Francisco, a su esposa y a la iglesia que está en Puerto Gaitán y a todos aquellos que están aquí presentes. Como les venía diciendo, estamos estudiando Lucas, Efesios y Apocalipsis, y el día de hoy nos corresponde seguir con Lucas. Llevamos ya 3 años estudiando Lucas y Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Quiero que por favor abra su Biblia, Lucas capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Mientras usted busca allí en su Biblia el Evangelio de Lucas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, yo quiero contarle acerca de un atributo de Dios. Y es que Dios, aparte de ser único, que no es igual a los otros dioses de la tierra, es personal. Y el hecho de que Dios sea personal implica que está posando sus ojos todo el tiempo sobre su vida y sobre mi vida. Hace muchos años, en una reunión de jóvenes, vi un drama que me causó curiosidad y llamó mucho mi atención. ¿Por qué? Salía un costeño orando a Dios. Entonces le decía, ajá, cuadro, Dios, tú sabes que necesito esto, que no sé qué, Y así en su dialecto le hablaba a Dios. Y Dios respondía igual. Hijo, pero yo te he dicho que Y me causó la atención. Luego salía un paisa. Y el paisa con su dialecto también oraba y Dios respondía igual, con el acento paisa. Y así. Pasó alguien hablando en inglés, orando en inglés, Dios respondía en inglés. Y yo decía, oiga, yo nunca había pensado eso. No, sí, eso no sé, lo iba a decir. La pastora dice que Dios no le iba a responder al paisa, a María, hombre, no, seguramente no. Pero sí, Dios es personal. Aún yo pienso que con Cristian también es igual. Cristian habla en señas. Y si lee la Biblia, y si Dios responde a él, responderá en señas. Y nosotros nunca nos imaginamos eso. Claro, Dios es personal. Dios trabaja con cada uno de nosotros a nuestra manera, en ese estilo, porque nos conoce. Ahora bien, quiero que vaya para que usted rectifique eso. Tenga el capítulo de Lucas ahí guardadito, póngale un separador, déjelo ahí un momentico y antes de leerlo, usted y yo vamos a comprobar si Dios es personal, si realmente Dios se fija en detalles de cada uno de nuestra vida. ¿En dónde lo vamos a comprobar? Salmo 139, versículo del 1 al 3. Y creo que es uno de los salmos más cautivadores. Aunque es un salmo mesiánico porque está hablando de Jesús, también nos habla a nosotros. Salmos 139 del 1 al 3, ¿lo tiene? Antiguo Testamento. Bueno, voy a leerlo y dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oiga muy bien, y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Cuando yo leo esos versículos, lo único que puedo imaginar es a un Dios que extiende sus ojos en detalle para mirarnos diariamente. Y no solo mira lo que hacemos, dice que escudriña nuestro pensamiento. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes también, que hay cosas que yo no oro, pero si las pienso, digo, ay, en mi pensamiento digo, ay, rico esto, lo uno y lo otro, y Dios las ha respondido. Porque Dios todo el tiempo está mirando nuestro pensamiento. Y aún como ser humano digo, uy, Señor, perdóname por lo que estoy pensando. Todos los pensamientos son desnudos ante Dios. Él nos escudriña. Él nos escudriña, todo lo ve y nos conoce. Mire, alguien decía que nosotros con el tiempo vamos cambiando, nosotros no somos iguales todo el tiempo y seguramente si usted hace memoria, a sus 18 años usted pensaba de una forma, actuaba de una forma y hoy que han transcurrido los años usted piensa distinto y es distinto. En la relación de pareja pasa lo mismo, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias vamos cambiando y uno, dice alguien, uno no termina de conocer a alguien. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos cambiando.
Y ahí sí le aplaudo a la canción de Mercedes Sosa. Sí cambia, todo cambia. Es verdad, las circunstancias nos cambian. Pero ¿sabe quién sí nos conoce tal cual somos? ¿Cómo vamos a actuar ante una situación? ¿Cómo vamos a responder ante una situación determinada? Dios. Él sí nos conoce. Y por eso es lo mágico de nuestro Dios. Es personal y único. Ezequiel 16:6, vamos a ver otra cualidad de esa personalidad de Dios en cuanto es único y en cuanto que nos ve, que sus ojos están posados sobre nosotros. Ezequiel, Antiguo Testamento, uno de los profetas, y creo que es uno de los profetas que me han atraído últimamente. Ezequiel 16:6, si lo tiene ahí, por favor, léalo en voz alta. ¿Alguien lo tiene? Lee lo que yo lo confirmo acá. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Es un versículo extraño. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi. Otra vez los ojos de Dios. Sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Ese Dios único y personal, que no solo nos ve como individuos, también ve una nación. Y aquí en Ezequiel está viendo la nación de Israel. Y está haciendo como entre una forma poética, le está hablando como si fuera una mujer. Sucia en tus sangres. Le está diciendo, fuiste una nación pecaminosa, estabas apartado, estabas sucio. Pero ¿qué le dice Dios? Vive, vive. Ahora, no hay un juzgamiento de parte de Dios cuando ve a Israel, sino que le dice, vive. Ya es hora de salir de ahí, de tu suciedad, vive. Los ojos de Dios también se posan sobre una nación, también escudriñan una nación. Ahora, Juan 1:48. Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Acuérdese que es Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis. Juan 1:48. Y dice así el Evangelio de Juan, yo lo voy a leer. Le dijo Natanael, ¿a quién? A Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mire, si usted lee ese pasaje, es un pasaje hermoso y a la vez es un pasaje que nos deja meditando. ¿Sabe por qué? Jesús está escogiendo a sus 12 discípulos y cuando escoge a Natanael, Natanael se cuestiona y le dice, bueno, ¿y tú por qué me escoges a mí? Y el Señor le dice, es que yo te vi, debajo de una higuera yo te vi, pero pareciera que Natanael estaba solo quizás orando y no había nadie alrededor, pero Jesús le confirma, yo te vi. O sea que no solamente los ojos de Dios se posan de manera personal y a manera general sobre cada uno de nosotros, sino que Jesús en su ministerio cuenta con un atributo del Espíritu Santo, que es ese don de conocimiento, ese don de ciencia, y también sus ojos ven más allá de lo humano. Jesús vio a Natanael sentado debajo de un árbol. Y Natanael queda tan sorprendido, lo cautiva esa revelación, que inmediatamente cree que él es el Hijo de Dios y acepta ser un discípulo. Ahora usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Lucas? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a leer? ¿Qué tiene que ver que los ojos de Dios se posan sobre todo? ¿Qué tiene que ver que Jesús también ve más allá? Vamos ahora sí a Lucas 19 y vamos a mirar qué tiene de relación esto con ese precioso atributo de un Dios personal que ve. Usted va a continuar su lectura ahí mentalmente mientras yo la voy leyendo. Amén. Lucas 19, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos escudriñas, porque tú nos conoces, porque tus ojos todo lo ven. Señor, yo te doy gracias porque permitiste que Juan escribiera en el Apocalipsis y te describiera con ojos de fuego, los ojos que todo lo ven, los ojos que sí pueden juzgar las obras del hombre, los ojos que tienen gracia, los ojos que están posados día y noche en cada una de nuestras vidas, los ojos que no descansan. Señor, gracias, gracias porque eres un Dios personal y porque nos hablas de la manera que podemos cada uno entender. Señor, yo te pido que ese Dios personal hoy se revele a cada uno de nosotros y que tu palabra hoy sea contundente y que tu palabra hoy sea la que hable y ministre, Señor, y cumpla el fin por el cual la inspiraste y cumpla el fin por el cual tu Espíritu Santo determinó que estuviera aquí plasmada, Señor. Háblanos a nuestro interior y que de nuestro interior, Señor, broten ríos de agua viva que salten para vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios que ve. ¿Sabe usted quién era Zaqueo? Bueno, hemos escuchado historias, ¿cierto? Pero si nos remontamos a la Biblia nos describe en el versículo 2 que Zaqueo era jefe de los publicanos. Yo no sé si usted recuerda, nosotros hemos venido hablando quién es un publicano. Un publicano era un judío que negaba su creencia, que negaba ser hijo de Abraham, que negaba a Dios, que negaba su religión ante los romanos y que se contrataba como publicano. Tomaba ciertas tierras, compraba ciertas tierras y las arrendaba a los judíos para que las trabajasen. El problema era que en ese arriendo y en ese impuesto que él cobraba era codicioso y cobraba más de la cuenta. Y si no pagaban, era capaz de retener la esposa y los hijos de los israelitas y aún podía llegar a matarlos con tal de cobrar su dinero. O sea que un publicano era simplemente odiado por todo judío, no solo por negar su nacionalidad, sino por esclavizar y maltratar a su mismo pueblo. Lo curioso es que Zaqueo no era un simple publicano. Dice la Biblia que era jefe de los publicanos. Entonces imagínense la riqueza que tenía Zaqueo. Zaqueo tenía gran riqueza, quiere decir que tenía grandes territorios y los delegaba a publicanos. Pero él también era un usurpador, él también cobraba más de la cuenta. Adicional, vuelve y lo rectifica la Biblia, dice, y rico. Y cuando dice rico, este es un tipo de rico especial. Y quiero que usted tenga en mente la predicación de la pastora hace un tiempo cuando habló del joven rico, que también está narrado en Lucas, que se acercó a Jesús y queriendo ser piadoso le dijo: Señor, yo cumplo los 10 mandamientos, yo cumplo toda la ley, dime qué más tengo que hacer para merecer el reino de Dios. Y el Señor le dice: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice que el joven rico, ¿qué? Se entristeció y se apartó. Esa es una clase de rico, pero Zaqueo es otra clase de rico. ¿Qué más era Zaqueo? Zaqueo dice en la Biblia
que era pequeño de estatura. En el verso 3 dice, era pequeño de estatura. Y cuando el original, si vamos al original y buscamos la palabra pequeño de estatura, sí, era corto de estatura, era bajo. Otra característica especial de Zaqueo. Pero ¿sabe qué? Este hombre es algo especial en lo que hace. Dice la palabra que procuraba ver ¿a quién? A Jesús. Ahora, si procuraba verle, ¿por qué no lo buscó antes? Porque si tenía curiosidad de saber quién era Jesús, ¿por qué no lo buscó antes? ¿Y por qué había curiosidad de conocer a Jesús? Vaya conmigo, por favor, a Lucas 23:8, más adelante. Si alguien lo tiene, léanlo en voz fuerte. Lucas 23, verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea que Jesús era un personaje demasiado conocido, demasiado famoso. La gente hablaba y aún murmuraba acerca de ese Jesús. Pero nunca se ve a alguien corriendo, ir a buscarlo y a conocerlo. Pero Jesús sí hace algo. Jesús sí va en busca de aquellos que desean verlo. Porque Jesús entra en Jericó y dice que le era necesario pasar por ahí. Y aún más adelante dice, y era necesario posar en la casa de Zaqueo. Jesús se acerca a Jericó. Y Zaqueo aprovecha ese momento cuando empieza a escuchar que la multitud empieza a gritar, que la multitud empieza a seguir, que la multitud está ahí a la alerta curioseando los milagros, las señales. Pero usted no ve una multitud buscando salvación. Usted no ve una multitud buscando perdón. Usted no ve una multitud conociendo algo más allá, sino solo por curiosidad. ¿Qué hace Jesús? ¿Quién es ese del que se escucha hablar tanto? Y Zaqueo no se va a perder la oportunidad. Por eso dice que sube a un árbol sicómoro. La Biblia no nos narra ni nos cuenta cosas puntuales porque sí, ni las describe porque sí. Hay que preguntarse por qué están allí escritas. ¿Qué es el árbol del sicómoro? ¿Usted ha escuchado hablar de él alguna vez? No, aquí no es común, ¿cierto? Pero para la época y para la región era un árbol muy, muy famoso. Daba higos. ¿Y sabe qué? Era muy cultivado. Había gente que se dedicaba a cultivar sicómoros. Y era un árbol que se caracterizaba porque sus ramas nacían a una altura más baja y uno podía trepar por él. Era alto, pero tenía muchas ramas. Y dice que su follaje es grueso, por lo cual es buena madera el que producía el sicómoro. Era muy rentable para la época y la Biblia tiene muchos versos en los que nombra este árbol que produce higos. Y da la casualidad que Zaqueo sube sobre el sicómoro para ver a ese Jesús, que no solamente él tenía curiosidad por lo que hacía señales, por lo que hacía milagros, sino por algo más. Él quería conocerlo porque escuchaba que ese Jesús era amigo de publicanos. Porque sabía que ese Jesús no discriminaba a los publicanos, no los rechazaba, no los insultaba como los demás hacían, sino que sabía que hasta dentro de uno de sus discípulos, uno de ellos era publicano o fue publicano, Leví, Mateo, seguramente amigo de Zaqueo. Y Zaqueo por eso quería observar, conocerlo. Este es amigo de publicanos, este es un judío demasiado raro, con mucha teología, con mucha palabra de las escrituras, pero amigo de publicanos. Y por eso se sube al árbol a curiosear. Cuando la Biblia dice, y subió, Jesús cuando lo ve, porque dice que lo ve, le manda a que baje. Este subir es un lugar alto. Seguramente, la Biblia no es específica en eso, pero seguramente Zaqueo era un hombre orgulloso, con tantas posesiones, con tanta riqueza, aunque no tenía mucha estatura, seguramente era un hombre orgulloso. Se subió a un lugar alto. Y yo puedo hacer un paralelo
en lo que hoy decía Daisy y lo que dice Proverbios, el que leímos hoy, Proverbios capítulo 18, que dice que cuando el Señor nos encuentra, nos halla a veces altivos y nos tiene que bajar, tiene que tratar con nosotros, tiene que humillarnos, porque el único digno de gloria es Él. Esta semana, ayer precisamente, hablaba con Dani y Dani me decía algo chistoso, me decía, bueno, estamos viviendo un momento difícil de prueba, de proceso en nuestro hogar. Y él me decía, yo sé que yo he cambiado y sé que todo esto me ha servido para dejar de ser tan orgulloso. Yo ya no soy tan orgulloso. Y entonces yo me sorprendí que él haya reconocido eso, porque yo se lo decía y él me decía que no, que él era el más humilde de todos los humildes. Y yo decía, no, tú no eres humilde. Y él me decía, no, yo soy muy humilde. La gente dice, tú eres la que piensa mal de mí todo el tiempo. Yo decía, no, tú eres muy altivo. No, yo soy humilde. Y ayer cuando, hablando de muchas cosas, él se acerca y me dice, yo he dejado de ser orgulloso. Todo esto me ha servido para dejar de ser. Y entonces yo sorprendí, le dije, amor, tú estás reconociendo algo, que tú fuiste orgulloso. Entonces me dice, sí, yo de joven me las daba. A mí no me gustaba pedirle algo a alguien o que alguien me fuera a dar. No, yo puedo, yo solito puedo. Y es una altivez, también en muchas cosas, pero ¿sabe qué ha hecho Jesús en su encuentro con Dani? Ha tenido que humillarlo, y ha tenido que recibir de otros, y ha tenido que recibir ayuda de otros, y ha reconocido que su orgullo no lo lleva a ningún lado. ¿Sabe que Jesús en el encuentro que tiene con nosotros hace lo mismo? Nosotros somos orgullosos en muchas cosas, y a veces Jesús permite ciertos procesos para decirnos, hey, bájese de ese árbol del que se subió y venga, míreme a la cara, que quiero posar en su casa, que quiero hoy cenar con usted, que tengo algo que decirle. Qué invitación tan preciosa. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Otro personaje en el que Jesús posa sus ojos. En el inicio, ¿se acuerda que hablamos que Dios es el Dios que nos ve? Y que Jesús tiene también esa cualidad, gracias al Espíritu Santo, que nos ve. ¿Usted desearía toparse con la mirada de Jesús? Hoy lo cantábamos, ¿no? Cuando yo vaya allá, lo único que quiero es encontrarme con mi Jesús. ¿Y qué va a hacer usted en ese momento glorioso cuando sus ojos se topen con los ojos del Maestro? Bueno, yo no sé si tendremos ojos, porque cuerpos lo tendremos, pero tendremos que mirarlo. Ese momento glorioso. Yo leía en las Escrituras y hay varios personajes en los que Jesús centra su mirada, en los que Jesús se topa con ellos. Y lo podemos pensar. ¿Se acuerda la mujer María Magdalena? Cuando es descubierta en su pecado, desnuda, todos mirándola para juzgarla, para burlarse de su pecado, para señalarla. Pero ¿quién miró diferente? Cuando todos se fueron y no pudieron lanzar una sola piedra, Jesús se voltea a mirarla. Pero tiene una mirada distinta. No tiene una mirada para juzgar, no tiene una mirada para avergonzar su desnudez, para avergonzarla en su pecado, sino que tiene una mirada de piedad y de compasión y de perdón, porque le dice, mujer, nadie te juzga, ni aun yo. Levántate y no peques más. Vete, no peques más. Esa es la mirada de Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, y oh, rayos, resulta que Jesús resucita, ¿cierto? Y lo peor aún, va a buscarlo. Y el pobre Pedro está allá en la playa y Jesús está asándole un pescadito, está haciéndoles de comer. Y se acerca a Pedro. Y yo creo que uno se siente como cuando uno le falla a los papás, ¿cierto? Cuando el papá le dice, no quiero que hagas esto y esto, y uno sabe ciertas normas de la casa y uno las violenta. Y cuando uno tiene que, el papá lo llama a cuentas y lo sienta y lo mira, ¿no? A uno le dice, ¿por qué hiciste tal cosa? Uno no quiere mirar a la cara, uno no quiere mirar a los ojos porque lo han desnudado, ¿cierto? Porque uno sabe que uno está mal. Uno prefiere bajar la mirada y medio contestar y esperar el castigo. Eso es. Pero yo me imagino al pobre Pedro, no miraría a Jesús, yo lo negué 3 veces, hasta dije groserías, dije que no lo conocía, y además este resucita y viene a buscarme. Y me pregunta que si lo quiero. ¿Y cómo le va a decir que si lo quiero, si lo negué? Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. No, pues amarlo, ¿cómo? Y Jesús vuelve y le pregunta mirándolo, Pedro, ¿me amas? Jesús,
tú sabes que te quiero. Y tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo conoces todo. O sea, sí te amo, pero la embarré. Esa es la mirada de Jesús. En la intimidad, seguramente Jesús le ha mirado. No es una mirada de acusación, porque Jesús pudo ir donde Pedro y decir, oiga hermano, le dediqué 3 años, le hablé muchas veces, le prediqué, le dije que yo era el Hijo de Dios, le conté que iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Se acuerda que yo le dije? Y hasta le avisé que usted me iba a negar. Y baila en barra. No fue suficiente, no le bastó. No, Jesús no se acercó así, pero nosotros sí tenemos esa concepción de Dios y esa concepción de Jesús, que si fallamos, Él va a venir ahí a acusarnos. No, la mirada de Jesús siempre va a ser una mirada de misericordia. ¿Qué pasó? Yo sé, yo te conozco, yo te vi, yo soy tu Dios personal, yo sé en qué vas a flaquear, pero aquí estoy, vamos a restituir el daño. Y Jesús pone sus ojos sobre Zaqueo para mirar su alma. Y le dice, Zaqueo, date prisa, apúrate, date prisa, desciende de tu árbol, porque hoy es necesario, esa palabra es magnífica, hoy es necesario que pose yo en tu casa, que me quede en tu casa toda la noche, que cene contigo, que hable contigo. Imagínense. Zaqueo tenía curiosidad de un hombre tan famoso, Zaqueo tenía curiosidad de un hombre especial, y aparte que él era rechazado, ese hombre tan grandioso va a cenar en mi casa. No, yo me derrito donde Tom Cruise vaya y cene en mi casa. ¿Qué será con Jesús? Claro, Zaqueo inmediatamente dice que baja. Miremos su actitud enseguida. Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué cambio de ánimo? De la curiosidad pasa a la urgencia de verle, y de la urgencia de verle baja deprisa y pasa al gozo. ¡Wow! Todo el mundo va a saber que él estuvo en mi casa. Yo creo que él estaba imaginando, no, tengo que darle la mejor cena, tengo que llegar a avisar a los sirvientes de la casa, que a preparar, que viene el maestro a lavarle muy bien los pies. Mejor dicho, Zaqueo ya estaba programando todo para recibir a Jesús y estar ese tiempo con él. Pero ¿qué pasa al instante? Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese Jesús va a estar en casa de un pecador. Empezaron a murmurar. Y sabe que uno sabe cuando están murmurando de uno, ¿cierto? Uno lo nota, uno lo siente. Zaqueo allí lo escuchó. Inmediatamente Zaqueo hace algo. Cuando empieza a escuchar que, va a ir donde ese que es malvado, ese que nos roba, que nos ultraja, que no tiene piedad de nuestras esposas, de nuestros hijos, y se las lleva si no hemos podido pagar, ese va a entrar a la casa de ese malvado. ¿Será que nosotros no nos hemos puesto en la misma posición? ¿Y ese va a ir a la iglesia? ¿Ese dice que es cristiano? ¿No hemos juzgado a otros también? Ay, no, yo sí que con esa gente no puedo. ¿Y si estuvieran en la iglesia, qué? ¿No nos hemos parado nosotros en la misma posición? Perdón, quería hacer la ¿De Proverbios? hacer la relación. Hoy en la mañana. Claro, con las palabras. Hoy, por ejemplo, perdón, Sí, ya. del sábado pasado me invitaron a un matrimonio, y esa pareja realizó como el almuerzo en un restaurante ahí en Unicentro, y ella tiene un hermano que es cristiano junto con su esposa, pero es una iglesia supremamente evangélica. Pero ellos alquilaron ese restaurante porque quedaba cerca de la iglesia y era de un amigo del esposo que les ofreció el restaurante económico, el lugar es bonito, que él utiliza varios restaurantes. No, pues no hay problema, era un detalle del amigo. Y lo que tú hablas de nosotros los cristianos, realmente no conocemos la misericordia del perdón del Señor, como juzgamos. Y fue el hermano, y se levantó esta semana
porque usted el sábado, cuando se casó, hizo el almuerzo en un restaurante que es hecho para el mal, en un restaurante donde solo habitan los pecadores, donde solo va la gente mala. Eso es culpa suya, eso es castigo de Dios, porque le quiere decir, pero es que casado por la iglesia y hace la comida en un restaurante donde va gente a tomar. Mire el castigo de Dios por esos mamás. Me decía mi amiga, me sentí mal y tú sabes que las cosas no son así. Tú sabes que eso es juzgar y condenar sin saber la verdad de las cosas, porque ya hay, además se me ofreció trago, ya solo ofreció el almuerzo, y si lo hubiese hecho, o sea, fue algo tan impresionante porque todo el tiempo mantienen juzgando a todas las personas y para ellos todo es pecado. Todo lo que hacen es pecado, como se dicen es pecado, a dónde van es pecado, todo es pecado. Y es lo que muestra lo que estás hablando tú, de juzgar y condenar, no tener pizca ni certeza que eso no es lo que habla la Biblia. La pastora nos cuenta un testimonio de una situación en la que las personas juzgan por ciertas condiciones y condenan y no tienen esa misericordia que tuvo Jesús al mirar al pecador. Y Cristian también nos aporta que hoy en la mañana en Proverbios 18 hablamos de eso, del poder de nuestras palabras y aún de nuestra actitud, de cómo juzgamos a los demás y no nos ponemos en qué haría Jesús, cómo miraría Jesús, qué pensaría Jesús, cómo Jesús llevaría esa situación. Siguiendo con Lucas 19, dice que la gente murmuraba, pero inmediatamente cuando Zaqueo escucha la murmuración hace algo precioso. Y por eso creo que queda su historia marcada en el Evangelio de Lucas. Usted no la va a encontrar en el Evangelio de Mateo, no la va a encontrar en Juan, no la va a encontrar en Marcos, solo quedó registrada en Lucas. Pero es precioso lo que él hace porque dice, Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya había bajado del árbol, se para. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Uy, no pensaría, Zaqueo quedó en la ruina, porque obvio, él había robado, él en su interior sabía, y sabía por qué la gente lo juzgaba, y sabía que había robado, y sabía que había sido usurero en muchas situaciones, y había participado de pronto de esa persecución a los israelitas cobrándoles. Sí, él en su interior sabía quién era, él sabía su pecado, y por eso sabía que todo el mundo murmuraba y podía que tenían razón, pero se para firme ante el Señor y le dice, Señor, si yo he defraudado, o sea, reconozco quién soy. Si yo sé que yo no soy digno de que tú entres en mi casa, yo no soy digno de que tú cenes conmigo, yo sé lo que he hecho, yo lo sé. Pero delante de todo el mundo voy a hacer una confesión pública. Voy a devolverle a quien le he quitado. Y no le voy a devolver solo lo que le he quitado. No, yo tengo que hacer más porque yo fui el malo. Voy a devolver 4 veces más. ¿Sabe qué es eso? Una ley de restitución. Ahora, aquí no suena la restitución al conflicto que vivimos en Colombia, ¿cierto? Pero ¿sabe que esta es una restitución distinta? Vaya conmigo a Levíticos. En el Antiguo Testamento, el libro de las leyes, Levíticos capítulo 6, del verso 1 al 5. Y otra persona que me busque en Números 5, 7. Y vamos a leer para los israelitas que era la ley de la restitución y si estaban obligados a restituir el daño. ¿Quién tiene Levíticos ya que lo pueda leer en voz alta? Levíticos 6, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo recomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o dañó de la calumnia, o del depósito que se le encomendó, o lo perdido
todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Dice la quinta parte. Saqueo pudo haber dicho, yo doy de lo que robé a los demás la quinta parte. No, él hizo así, él dio más. Él dijo, daré 4 veces lo que me robé. No solo me voy a conformar con lo que dice la ley de dar la quinta parte y restituir el daño. Él lo podía haber hecho. ¿Quién le decía que no? Igual estaba bien, estaba cumpliendo la ley. ¿Sabe qué? Se despojó de todo. Lo devuelvo todo. Mis riquezas no me han ayudado para nada. Me puedo despojar de ellas. ¿Ve que es un rico distinto al rico que se acercó a Jesús? Este lo dio todo. Pues devuelvo 4 veces y ya restituyo el daño. Yo sé lo que hice, devuelvo 4 veces. Número 5.7, ¿qué dice? Nos confirma esa ley. ¿La tienes, Elber? Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Wow, es una ley maravillosa. Pero ¿sabe qué? Si nosotros realmente practicáramos la palabra, usted y yo también tenemos que restituir mucho daño que hemos hecho. ¿Uno lograse percibir eso? Escuché la predicación de un pastor que dijo, antes de yo asumir mi pastoreo, me acordé que yo maté el loro del vecino y nunca dije, y era un loro apreciado por él y sin querer lo maté y lo escondí, me quedé callado y cuando preguntaban por el loro yo no sabía. Y antes de ser pastor yo no podía con esa carga porque eso fue un secreto que guardé por años. Dije, no, yo tengo que ir a restituir el daño del vecino que amaba a su loro. Y se fue hasta allá y lo buscó después de muchos años y le dijo, vecino, tengo que confesarle algo. Yo maté el loro. Parece tonto, pero ¿sabe que el Señor nos llama a restituir? ¿Usted sabe qué significa eso? Dar frutos de arrepentimiento. Esta semana pregunté yo en el Facebook, ¿ustedes saben qué es dar frutos de arrepentimiento? ¿Alguien sabe? Nadie contestó. Es difícil entender, yo tengo que dar frutos de arrepentimiento. No basta solo con decir, sí, estoy arrepentido, Saqueo puede ser hecho, sí, Señor, yo soy pecador, yo sé que he robado y ya. Estoy arrepentido. Uno cuando la persona le dice, estoy arrepentido por lo que he hecho, ¿uno qué espera? Cambios, que no vuelva a hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Cuando mi esposo me dice, sí, la embarré, sí, perdóname. Yo, bueno, sí, muy lindo su arrepentimiento, pero yo quiero ver hechos. Y es así con el Señor. ¿Estás arrepentido? Bueno, cambia. Da frutos de ese cambio. ¿Dónde lo dice? Vaya, por favor. Yo me espero, ya voy conmigo. Lucas 3, 8 al 13. No crea, yo soy la primera en la que a mí me cuesta. Porque creo que soy muy parecida en muchas cosas a Daisy. Yo soy a veces muy dura y yo exijo a los demás y a veces no doy yo lo que tengo que dar. Y yo sé que en medio de todo mi desorden, porque a veces soy desordenada en mi estilo de vida y en muchas cosas, yo sé que el Señor también a mí me dice, bueno, ¿y usted qué? Yo también tengo que dar frutos de arrepentimiento. Diario, es que eso no es una tarea de una vez nomás. ¿Y qué tanto voy a dar? ¿Qué tanto voy a dar? La quinta parte. Lucas 3, 8 al 13, ¿lo tienen ahí? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos a ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Frutos de arrepentimiento, cambios, obras.
La fe sin obras es muerta. Zaqueo lo hizo y fue como instantáneo. Aparte que hace una confesión pública de reconocer que es pecador, que ha defraudado, que ha robado, restituye el daño y es su primer fruto de arrepentimiento. Wow, Zaqueo las entendió rapidito. El chino era pilo, chiquito pero pilo. La entendió, dio frutos de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas? Ha estado trabajando con nosotros y a nosotros nos cuesta dar frutos de arrepentimiento. Nos cuesta pensar en el otro, nos cuesta orar por el otro, nos cuesta discipular a otros. Si la palabra dice, si tienes de comer y el otro no tiene, dale. También la comida espiritual. Usted tiene mucha comida espiritual, ¿por qué no le da al que no tiene? Si tiene que vestir, dele al que no tiene. ¿Usted con qué se viste? Usted se viste espiritualmente de poder y del nombre de Jesús. Hay otros que lo necesitan. Es necesario dar frutos de arrepentimiento. Si yo estoy acostumbrado, como lo hablamos esta mañana, a maldecir con mi palabra, si reconozco que soy un pecador y Jesús tiene misericordia a mí, lo mínimo es que mis palabras cambien, que yo bendiga. ¿Y por dónde empiezo? Por bendecir a los míos, por bendecir en mi casa. Puede que mis ojos vean lo contrario, pero no que las palabras tienen poder. Hay que bendecir. ¿Cierto? Hay que decirle al esposo, eres el mejor esposo del mundo. Puede que se equivoque en muchas cosas, pero hay que admirarlo. Hay que admirar a los hijos. Entre más cosas positivas y hermosas le diga uno a sus hijos, ¿sabe qué? Se las van creyendo. Mami lo decía, que el papá le decía, es que usted es la más pila, usted para las matemáticas es la más pila. Y eso elevó su ego y eso hacía que ella se esforzara más en eso. Claro. Y Dios también lo hace. Dios también da esa restitución, ¿sabía? Que no solamente fue parte de Zaqueo, también Dios tiene una parte en restituirnos. Cuando usted lee en Apocalipsis y lee que el Señor manda cartas a las iglesias, ¿sabe qué hace lo primero? Antes de ir a juzgarlas y señalarlas por lo que están haciendo mal, Dios resalta las cosas positivas de cada una de las iglesias. Y es lo primero que empieza hablando. Dios siempre resalta lo bueno. A nosotros nos cuesta. Cuando llamamos la atención de alguien, siempre le damos con lo malo. Nunca decimos lo bueno. Y si alguien nos dice, bueno, dígame 10 cosas buenas mías, y nos quedamos cortos, llegamos a 4. Jesús también restituye a Zaqueo públicamente. Porque Zaqueo hace la confesión pública, Jesús también lo restituye públicamente. Lucas 19, 9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha vuelto la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué tiene que ver eso, Jesús? Porque le decía que él también era hijo de Abraham. ¿Se acuerda que yo le conté que los publicanos negaban sus creencias ante los romanos para poder ser publicanos? Jesús le dice, no, él sigue siendo judío. Él también es hijo de Abraham. Hoy restituyo eso públicamente. Oiga, él es paisano suyo. Y adicional, tiene otra connotación. Los fariseos, que se creían que no incumplían, que eran totalmente correctos, que no eran pecadores, decían, nosotros sí somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Y Jesús les dice, Dios puede hacer hijos de Abraham de las mismas piedras. ¿De qué se jactan ustedes? De venir de esa genealogía, de ser correctos, de ser piadosos, ¿de qué se jactan? ¿Y sabe qué les dice más adelante? Ustedes son hijos del padre de mentira, ustedes son hijos de su padre el diablo, es lo que les dice. Porque ustedes se esconden ante una cara de piedad y no reconocen que son pecadores. Mientras como Zaqueo reconoció que era pecador delante de Jesús, él sí es hijo de Abraham. ¿Qué tiene que ver que sea hijo de Abraham? Porque Jesús restituye eso. ¿Qué trascendencia tiene el hecho de que sea hijo de Abraham? Juan 14, 23. Espéreme, no, mentiras. Génesis 17, 4. Donde Dios le hace una promesa a Abraham y le da un pacto. Y alguien que me vaya buscando Romanos 4, 12, si es posible, Hilbert. ¿Alguien tiene el de Génesis? Génesis 17, 4. Vamos a leer el pacto que Dios hace con Abraham, que es de lo que se agarran los judíos, porque vienen de allí. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes.
Dios tiene un pacto con Abraham en el cual le va a dar una nación, la nación que es solo para Dios, que son sus hijos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y ellos se jactaban de eso, es que nosotros sí somos los escogidos por Dios, los hijos de Dios, porque hay un pacto con Abraham, él es nuestro padre. Pero Romanos 4:12, ¿qué dice? Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Usted sí es hijo de Abraham. No solamente por el pacto que Dios le dio a Abraham, sino porque así como Abraham creyó por la fe, caminó e hizo lo que hizo, así mismo usted es hijo de Abraham porque usted creyó que yo era el hijo de Dios, usted reconoció que era pecador y restituyó, usted tuvo fe, usted es digno de ser llamado hijo de Abraham. ¿Sabe que solo para seguir a Jesús se requiere eso? Fe, creer que Él tiene todo el poder y potestad para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe que solo para seguir a Jesús se necesita ser consciente de que somos pecadores? Cristian dice, yo creo y logro entender que Zaqueo antes había conocido de Dios y había sido fiel, pero él mismo tuvo su momento de rechazo y empezó a trabajar para los romanos, y cuando llega Jesús, otra vez empieza a serle fiel a Dios, y por eso Dios le restituye el ser hijo de Abraham, y lo restaura y lo levanta, y Zaqueo es consciente otra vez, claro, yo creo eso, verlo entre líneas, él rechazó a Dios, él rechazó su creencia, pero después el Señor lo restituye porque escuchó a Jesús, y sabía las profecías seguramente, que vendría el Mesías, y lo estaba buscando, era como si su alma tuviera sed de Jesús, y era consciente, por eso era consciente que era pecador. Claro, Zaqueo se levantó escuchando las escrituras, Zaqueo sabía la ley de restitución, por eso inmediatamente la hizo. Y wow, cuando el maestro le dice, él también públicamente es hijo de Abraham, uy, yo creo que eso para Zaqueo fue, sí, nada más y nada menos, el Hijo de Dios me restituye. Sigue ahí con Romanos 4:16, o sea, no solo por la promesa, sino por la fe de Zaqueo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Padre de quién? Todos. Usted sabe que si cree por la fe en Jesús y le sigue por la fe, también contamos como hijos de Abraham. Claro, como parte del pacto. Esa es la genética espiritual, es el gen espiritual. Claro, porque es por gracia. Si el Señor tomó un pueblo para sí llamado Israel y empezó todo un plan con Abraham, y yo llego a participar de esa fe y participo de creer en Jesús, yo hago parte del pueblo de Dios. Yo también soy llamada su hija. ¿Qué más que eso? La promesa que fue dada a Abraham también me alcanza a mí. Llego a ser parte de ese linaje espiritual. Y Gálatas 3:29, déjeme yo lo busco por usted, dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa promesa también nos alcanza. No somos judíos, no somos israelitas, pero si creemos con la fe, con la misma fe que creyó Zaqueo, nos cubre esas promesas a nosotros también. ¡Wow! ¡Wow! Finalmente, no solo Jesús restituye el hecho de que él sea hijo de Abraham, sino que hace algo más. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando la Biblia le dice Jesús a Zaqueo, es necesario ir a tu casa, es por eso mismo, porque más adelante le dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué? Seguramente los ojos de Dios desde lo alto vieron a Zaqueo hace mucho tiempo. Y por eso la orden de Dios a Jesús fue, ve y búscalo, ve a Jericó, pasa por Jericó y ve y busca un hombre llamado Zaqueo. Posa tus ojos sobre él. Claro,
Es necesario. Dice que Él era ya muestra el perdido como el judío que conoce a Dios, pero capaz. Y por eso Jesús lo rectifica. Yo vine, fue a salvar lo perdido. Usted estaba perdido. ¿En qué? En sus pecados. Se desvió. Así, tranquilamente, sin saberlo, se desvió. Seguramente el corazón de Zaqueo anhelaba estar con Dios, ser aceptado, anhelaba su creencia, pero no podía, sabía que estaba fallando. Y Dios desde el cielo lo veía y sabía que tenía anhelo. Por eso manda a Jesús y le dice, ve y posa con ese pecador, con ese publicano. Es necesario encontrarte con lo perdido y llevar a su casa salvación. Yo no sé, iglesia, si usted y yo somos conscientes que somos pecadores. A veces creemos que no. A veces nos jactamos de que, oh, yo todo lo hago bien, tengo una vida tranquila, yo soy bueno, yo doy a los demás, yo... Piense, yo soy tan pecadora como usted. Yo la embarro todos los días. ¿Cómo la embarramos? ¿Cómo podemos llegar a ser pecadores? Con nuestros hechos. A veces soy demasiado injusta. ¿Con qué más? Con nuestras palabras. ¿Y sabe con qué más? Con lo que dejamos de hacer. Dice la Biblia que pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. En estos tiempos, pudiendo buscar a Dios, no lo buscamos, nos es contado como pecado. En estos tiempos, sirviendo a Dios, no lo hacemos, nos es contado como pecado. O sea, no nos salvamos. Por una o por otra, somos pecadores. Yo no sé si usted ha dado frutos de arrepentimiento. Si no, hoy lo invito a que dé frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucho que usted puede hacer por la obra. Hoy hay un pastor en Cali muriéndose en un hospital y todavía sigue mandando por WhatsApp sus devocionales, todavía sigue orando y él sabe que el tiempo se acorta. Y se angustia sobremanera y en el hospital recorre los callejones del hospital para predicar de Jesús a los que están ahí enfermos. Tiene angustia porque hay que hacer la obra. Y si él se muere, ¿hay alguien capaz de ir a Cali y seguir apoyando lo que él estaba haciendo? La fundación, la iglesia. ¿Usted ha pensado en los pastores que están en el campo? Aquí en la ciudad estamos tan cómodos. Las iglesias grandes siguen creciendo. ¿Y qué con las iglesias pequeñas? ¿Y qué con los pastores que necesitan descanso o que necesitan una mano de apoyo del campo? ¿Qué de aquellos que son perseguidos por la guerrilla, por grupos armados? ¿Qué de aquellos que son rechazados por predicar la fe? Nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿sabe? Pero nos negamos. Estamos ocupados en nuestros asuntos. Demos frutos de arrepentimiento. El sicómoro, para que el fruto sea comestible, hay que chuzarlo. Y así el fruto va creciendo y puede ser comestible. Hoy Dios chuza a muchos con diferentes circunstancias para que usted sirva. Si no, el hacha está lista para decir descartado. Este ya no quiso. A mí me estremece encontrar un pasaje de la Biblia en Apocalipsis 3:20. Y se lo voy a leer. Mi papá hizo 2 cuadros de ese versículo. Uno está ahí chiquito colgado y otro está en mi casa. Y graciosamente este tiempo los he tenido presente y hoy me encuentro con eso. Eso es la réplica de una puerta antigua. Y en mi casa tiene como la señal de un león en la puerta. Esta tenía un farolito aquí colgadito. Antiguamente, como no había luz. Una puerta, la réplica de una puerta. Y Apocalipsis 3:20 dice así, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cuál es la cita más hermosa de su vida. Yo quiero esta cita. Jesús está ahí a la puerta. Dice que primero el que oye mi voz. Yo no sé cuántas veces le han predicado a usted de Jesús. Puede que hoy sea la última. Yo no sé cuántas veces Jesús se ha parado en la puerta de su vida a hablarle. Y luego Jesús ha golpeado con diferentes situaciones. No sé cuántas veces. Y yo sé que no es una ni dos, sé que han sido muchas. ¿Sabe por qué? Porque Él es persistente.
porque le es necesario pasar por su casa. Porque Dios a usted lo ha visto caminando solo, haciendo las cosas a su modo, a su propia prudencia. Y sabe que Dios sabe que el beneficio para su vida es que le deje seguir. Aunque eso tenga que tener como cambio renunciar a muchas cosas. Un precio, como lo pagó Zaqueo. Y seguramente muchos están a la expectativa murmurando de usted. Pero qué bello cuando dice, y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Una relación íntima. Jesús hoy está golpeando su puerta. Vuelvo y le digo, pueda que sea la última oportunidad, porque su palabra lo dice. Si no, el árbol está talado. Él se va. Y seguramente cuando usted llegue a la presencia del Señor, el Señor le diga, golpeé muchas veces y no me dejaste entrar. ¿Quién va a perder? ¿Qué pierde usted si Jesús entra? Créame que es más lo que gana. El Dios único y personal que ve y conoce y está preparando el momento para que en el camino de la vida te encuentres con Él, con aquel que has escuchado. Pues Dios conduce de antemano todo para la mejor cita de nuestra vida. Y es allí cuando Él nos vio a los ojos. Abra la puerta y mire los ojos de Jesús. ¿Cómo lo ve? Créame que Él no le está juzgando. Y nos llama por nuestro nombre. Cristian, Elber, Álvaro, Pedro, Yesenia, Jacqueline, Paola, baje de ahí, corra deprisa y vamos a cenar. Y nos vio trepados ¿en qué? En nuestro orgullo, en un lugar alto, siendo nosotros viles y pequeños. La verdad es lo que somos pequeños ante el grande. Nos ordenó de ascender de nuestros argumentos. Ay, pero es que Señor, yo no te puedo seguir por esto. Descienda. De nuestra altivez y soberanía en nuestra vida, para proponernos cenar con Él. El mundo se opuso murmurando. No nos creyeron, pero nosotros estaremos dispuestos a dar frutos de arrepentimiento. Señor, yo te doy gracias. Ven y cena con nosotros. No te canses, Señor, de golpear la puerta de muchos, porque te necesitamos. Señor, las cosas de esta tierra pasan tan ligero, los años pasan. Y cuando reflexionamos, mucho de lo que emprendemos en la vida, Señor, no nos hace tan feliz como el hecho de tenerte cenando con nosotros todo el tiempo. Como el hecho de compartir contigo. Tú permites todas las cosas de nuestra vida porque nos ves, nos conoces y sabes que todo nos ayuda para bien. Señor, seguirte es pagar un sacrificio y es solo para valientes. Señor, y a veces hemos dado sacrificios para este mundo sucio. A veces hemos pagado precios muy altos para este sistema. Y Señor, qué mejor que pagarlos para tu presencia. Somos pecadores, sí. Aquí nadie se salva. Ni yo misma soy digna, Señor, de enseñar tu palabra. Porque comenzando por mí, yo tengo que dar muchos frutos de arrepentimiento. Pero te doy gracias porque cada vez que me acerco a ti, tus ojos no me juzgan por eso. Porque sabes mis debilidades, porque conoces mis pensamientos. Y tus ojos se posan en mí con misericordia. Y simplemente me restituyes. Me dices, yo soy tu padre, tú eres mi hija. Te he dado autoridad y gobierno. Gracias, Señor, porque tú nos restituyes ante el mundo. Porque lo que el diablo y el mundo nos robó y nos quitó, tú lo devuelves 100 veces más. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes a restituir el daño que hacemos, a pedir perdón a quien hemos ofendido, a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a dar a quien no dimos. Ayúdanos a restituir, Señor, aquel que le hemos quitado, bien sea inconscientemente o muy consciente. Te lo pedimos, Señor, a ser imitadores de Jesús, a encontrarnos contigo.
Hoy nos bajamos de nuestro sicómoro. Qué vanidad ser tan orgullosos, Señor. Dobléganos y haznos humildes. Que el único lugar alto sea en el que está tu trono en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque yo sé que no fue en vano y que tu Espíritu Santo nos ha ministrado. Hay cosas que tenemos que hacer. Te pedimos, Señor, que nos proveas para ir a Cali, para apoyar al pastor Jesús Velázquez. Envía a tus ángeles alrededor de este hombre y de su familia, fortaleciéndolos, porque ha sido un hombre que por años ha viajado por todo Colombia, en cada pueblo ha predicado tu palabra, y aunque no ha tenido ayuda de ninguna iglesia, ni del gobierno mismo, ni de nadie, ¿qué más que tu mano hasta el día de hoy lo ha sostenido a él, a su esposa y a sus hijas? Señor, hoy rogamos también por cada pastor de cada vereda de mi nación, de cada pueblo remoto que ni aún conocemos, pero que están haciendo tu obra en silencio, que Señor se han negado a muchas cosas y que se han puesto las sandalias del evangelio y han predicado a aquel campesino que te necesita. Señor, bendícelos, ayúdanos a darles a ellos también, porque han pagado un precio alto. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad a nosotros que estamos aquí en la ciudad, que nos distraemos con el trabajo, que nos distraemos con el afán de la vida, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos, con lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro, y no pensamos en el otro. Hay mucho que hacer, Señor, en tu obra. Ayúdanos, Señor. Y el gobierno, Señor, que hoy quede, sea, Señor, el que tú has designado. Cubre a tu iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que el Estado y la Iglesia no tienen unión, pero, Señor, reconocemos que nosotros nos ceñimos bajo el gobierno tuyo. Ten misericordia de nuestra nación y ayúdanos a perseverar en oración por ella. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, sí, póngase de pie. Me despido de aquellos que están en línea. El Señor les bendiga y ojalá en sus casas puedan participar de la cena del Señor, porque son dignos por la sangre de Cristo. Dios les bendiga.